tienes razón, no pertenezco a este tipo de salones. Pero yo construí el salón en el que estás parada. Un hombre de pie al fondo de un salón de bodas, iluminado por arañas de cristal. La música ha muerto. Los invitados, congelados, no saben si mirarlo a él o a la novia, que tiene la boca abierta. Y entonces, la voz del hombre, la misma que acaba de hablar, se vuelve más baja, más cercana, como si nos contara el secreto a nosotros, a los que estamos del otro lado de la pantalla. Ahora, meses después de aquella noche, Salvador Díaz está sentado en el porche que él mismo construyó en las afueras de Alcalá de Henares. Llueve. Una lluvia fina, constante, que golpea el tejado de chapa ondulada y llena el aire con ese olor a tierra mojada que siempre le ha recordado a su infancia. Tiene 58 años, y las manos apoyadas sobre las rodillas. Las mira como si no fueran suyas, como si esas palmas gruesas, llenas de callos y de una cicatriz que le cruza el dedo índice, pertenecieran a otro hombre, pero son suyas. Son las mismas manos que, desde los 19 años, han sostenido la paleta y el martillo. La cámara se acerca a sus manos mientras él las gira lentamente. Me llamo Salvador Díaz, dice en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. He levantado casas, he levantado una familia, y he pagado 2 carreras universitarias con estas manos. Su casa es pequeña, de 2 dormitorios, con un patio delantero donde crece un plátano de sombra que su mujer, Elena, plantó el mismo año que se mudaron, en 1994. Ella decía que la luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina y se volvía dorada, y que ese árbol sería el testigo de todos los cumpleaños de sus hijos. Salvador nunca entendió del todo esa obsesión por la luz, pero la respetó. La casa estuvo pagada en 2014, justo cuando Mateo, su hijo mayor, empezaba la universidad, y Elena ya no estaba allí para verlo. Elena, en la cama de un hospital, agarrando la mano de Salvador. Su voz, débil pero firme. Salva, asegúrate de que lleguen lejos, que no empiecen desde atrás. Lo haré, respondió él, apretando los dedos. Lo haré, Elena. Ella murió una semana después, en 2010. Mateo tenía 16 años, Sofía 12, y de repente, Salvador se encontró siendo padre y madre, despertándose a las 5:15 de la mañana para ir a la obra, llevando a Sofía a sus clases de baile los martes y animando a Mateo en los partidos de béisbol hasta que el chico creció y dejó de querer tenerlo en la grada. Nunca se quejó. En su cabeza, quejarse era perder el tiempo que no tenían. Pero hay algo que Salvador no hizo, y lo sabe ahora con una claridad que duele. Nunca les dijo a sus hijos lo que estaba haciendo. No con números, no en voz alta. Él creía que el amor de un padre se demostraba en los hechos, no en las palabras. Arreglas el tejado, firmas el cheque, apareces en la graduación. Ese era su idioma, y durante mucho tiempo pensó que ellos lo entendían. La pantalla muestra el teléfono de Salvador iluminándose con el nombre de Sofía. La llamada dura pocos minutos y siempre termina igual. Papá, este mes ando un poco justa. ¿Podrías ayudarme con el alquiler? Claro, hija, te lo transfiero. Eso era todo. Salvador nunca le dijo que ya había firmado un aval de 98.000 euros para su tienda de ropa, que su nombre estaba en el contrato, que su jubilación pendía de un hilo. Tampoco le dijo a Mateo que los 110.000 euros de la entrada de su casa en Pozuelo habían salido de la cuenta que compartió con Elena, la cuenta del ahorro para los imprevistos. Mateo prometió devolverlo, y Salvador respondió: tómate tu tiempo, porque el tiempo, para él, era la única moneda que le sobraba. Salvador enciende el ordenador, abre un archivo Excel y escribe números. Los números se acumulan en la pantalla. Su mano tiembla. La primera vez que Salvador conoció a Catalina Hidalgo fue en un restaurante del centro de Madrid. Llegó directo de la obra, con una camisa de franela limpia pero unos zapatos que aún olían a cemento. Su hermano Eduardo le había advertido: Salva, por favor, cámbiate antes de llegar.
Esa familia es de las que miran las manos antes que la cara. Pero Salvador no lo hizo. No por despecho, sino porque ya no sabía ser otra cosa. Cuando entró al restaurante, vio a Catalina, impecable, con una chaqueta de diseño y unos pendientes de perlas que brillaban bajo las lámparas. Ella pidió el plato más caro de la carta sin mirar el precio, y durante toda la cena, cada vez que Salvador abría la boca para hablar de reformas, de tejados, de permisos municipales, ella asentía con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. ¿Y usted a qué se dedica, don Salvador?, le preguntó, como quien cumple un trámite. Construcción, respondió él. Qué bien, dijo Catalina, y giró la cabeza hacia Mateo para seguir hablando de centros de mesa y de colores pastel. A la salida, Salvador escuchó a Catalina decirle a Mateo sin bajar la voz: «Es encantador, pero quizá no debería sentarse en la mesa principal de la boda». Mateo no respondió. Salvador siguió caminando, como si no hubiera oído, pero las palabras se le clavaron en el pecho como astillas. Eduardo fue el único que supo de ese momento. Su hermano, abogado jubilado, coleccionaba documentos como otros coleccionan sellos, con orden, con paciencia y con la certeza de que algún día harían falta. «Apúntalo», le dijo Eduardo al teléfono. «No lo olvides». «¿Apuntar qué?», preguntó Salvador. «La fecha, la hora y lo que dijo. Cuando llegue el momento, te acordarás». Salvador no apuntó nada, pero no lo olvidó. Las semanas pasan. Mateo y Catalina planean la boda. Salvador recibe un correo electrónico con 3 páginas de instrucciones. La tercera página, en la sección Código de vestimenta, dice: «Sugerimos evitar ropa de trabajo, mezclilla o botas. Buscamos una estética refinada y cohesionada». Salvador leyó el correo 2 veces y respondió con 2 palabras: «Recibido». No añadió nada más, pero esa noche se sentó en la cocina, abrió su viejo portátil y empezó a sumar. Primero las matrículas de Mateo, 84.000 euros. Luego las de Sofía, 98.000. Luego la entrada de la casa de Mateo, 110.000. Luego el préstamo de la tienda de Sofía, 89.000. El total apareció en la pantalla con una frialdad matemática que le cortó la respiración. 380 y 1.800 euros. La cifra parpadeaba ante sus ojos, y él se quedó mirándola, como si el número pudiera hablar, como si tuviera que decirle algo que él ya sabía pero no quería oír. Ninguna de sus deudas había sido devuelta, y él nunca había pedido nada a cambio. 3 días antes de la boda, Sofía llamó. Su voz sonaba tensa, como si estuviera repitiendo un discurso ensayado. «Papá, Catalina cree que sería mejor que, si alguien te pregunta qué haces, digas que trabajas en el sector inmobiliario. Es más fácil que explicar lo de la construcción». Salvador guardó silencio. «¿Solo en la boda?», preguntó al fin. «Solo en la boda», respondió Sofía. «No para siempre. Lo pensaré», dijo él, y colgó. Se quedó allí, sentado, con la mano aún apoyada en el teléfono. No se sentía enfadado. Se sentía como un mueble al que han movido de sitio sin pedir permiso. Algo que ya no encaja en la estancia. Cuando Salvador llega a la finca donde se celebra la boda, la tarde es de un azul profundo. El encargado del aparcamiento le señala un lugar apartado. Dentro, el salón está iluminado por arañas de cristal, y la música suena en un volumen perfecto. Un auxiliar con una carpeta lo conduce hasta la mesa número 14, al fondo, detrás de una columna. La mesa está ocupada por un tío abuelo de Catalina, casi sordo, y 2 primos que no lo miran a los ojos. Pero antes de eso, todo sigue su curso. La ceremonia, los votos, el brindis de don Gerardo, el padre de Catalina, que habla durante 8 minutos de la infancia de su hija, de sus logros, de los valores con que la educaron. No menciona a la familia del novio ni una sola vez. Salvador escucha, bebe agua con gas, y siente que su presencia se va desvaneciendo entre las palabras de los demás.
Al llegar el momento de la foto familiar, el fotógrafo pide a los parientes directos que se acerquen. Salvador se levanta. Pero una chica con auricular lo detiene. «Disculpe, señor, ¿está usted en la lista? Soy el padre del novio», dice. Ella mira su hoja, mira hacia el grupo, y luego recibe una señal de Catalina, que agita la cabeza con un gesto mínimo. «Lo siento», murmura la chica. «Debe haber una confusión». Salvador vuelve a su mesa. Carolina, la mejor amiga de Elena, aprieta su mano sobre la mesa. Él no dice nada. Mira a Mateo, que ha visto todo, que está a unos metros de distancia, pero que no se mueve, que no dice nada, que se queda allí, sonriendo para la cámara, junto a su nueva familia. Y entonces Catalina se acerca a la mesa 14. Esta vez no baja la voz. Habla como si estuviera dando una orden. «Don Salvador, he sido muy paciente esta noche. Pero usted se ha acercado a la zona de fotos, ha hablado con colegas de mi padre y sinceramente no sé por qué Mateo lo invitó. Usted no pertenece a este tipo de eventos». El silencio se extiende. El DJ ha terminado una canción y la siguiente no empieza. 4 segundos de vacío. Y en ese vacío, Salvador deja la copa sobre la mesa, se levanta y mira a Catalina con una calma que no había tenido en toda la noche. «Tienes razón. No pertenezco a este tipo de salones», dice, y su voz no tiembla. «Pero yo construí el salón en el que estás parada». No espera respuesta. Se da la vuelta, camina hacia la puerta, y aunque sabe que 100 pares de ojos lo siguen, no mira atrás. La noche de octubre entra por el portal, y el olor a tierra mojada lo recibe como un viejo amigo. Carolina lo alcanza en el aparcamiento y él se deja abrazar. No dice nada, solo respira. Más tarde, ya en su coche, con la carretera vacía delante, Salvador recordará la última vez que habló con Elena. En el hospital, ella le pidió que cuidara a los niños, que los ayudara a llegar lejos, pero no le pidió que se hiciera invisible. Nadie le pidió que se borrara, y sin embargo, él lo hizo. Durante años, se borró a sí mismo para que ellos ocuparan el primer plano. Ahora, mientras el coche atraviesa la noche, Salvador mira sus manos en el volante. Son las mismas manos que construyeron una vida. Pero ya no las esconderá. La lluvia empieza a caer sobre el parabrisas. El limpiaparabrisas dibuja arcos lentos, y Salvador, sin saberlo, sonríe. No ha ganado nada, pero ha recuperado algo que creía perdido. Aquella noche, cuando llegó a su casa, se sentó en la butaca verde de Elena y no encendió la televisión. El teléfono vibró 2 veces. Sofía y luego Mateo. No contestó, no por enfado, sino porque aún no tenía palabras. Pero al día siguiente, cuando el sol se coló por la ventana de la cocina y el plátano de sombra proyectó su sombra alargada sobre el suelo, Salvador se levantó, se hizo un café y supo que nada volvería a ser como antes. Pregunta al aire, como si estuviera hablando con el espectador, como si nosotros estuviéramos sentados a su lado en ese porche recién construido. ¿Hasta cuánto puede callarse un padre?, dice, y el viento agita las hojas del árbol. ¿Cuánto se puede encoger uno mismo antes de darse cuenta de que ya no queda espacio para respirar? Saca el teléfono y mira la pantalla. Un mensaje de Sofía. «Papá, lo que hiciste fue muy inmaduro, me avergonzaste». Él deja el teléfono boca abajo sobre la mesa y vuelve a mirar la lluvia. ¿Qué harías tú si tus propios hijos te pidieran que te hicieras más pequeño? El sonido de la lluvia llena el silencio. No hay respuesta, pero la pregunta queda suspendida en el aire, esperando a que alguien, en algún lugar, decida quedarse para saber qué pasó después. Después de aquella noche, Salvador no durmió bien. No porque estuviera enfadado, sino porque algo se había roto dentro de él, algo que no sabía cómo arreglar. Se despertó antes de que saliera el sol, preparó su café solo y se sentó en la cocina a mirar el plátano de sombra a través de la ventana. El árbol seguía allí, como siempre, pero él ya no se sentía igual. El teléfono vibra sobre la mesa. Es un correo electrónico de Catalina. El asunto: guía de estilo para la boda. Salvador abre el archivo.
que tiene 3 páginas llenas de colores, fuentes y normas. En la tercera página encuentra la sección de vestimenta. Sugerimos evitar ropa de trabajo, mezclilla o botas. Buscamos una estética refinada y cohesionada. Lee el párrafo 2 veces, despacio, como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero. No hay nombre, no hay destinatario directo, pero él sabe que el mensaje va dirigido a él. Es una flecha disfrazada de sugerencia. Y sin embargo, no responde con reproches. Solo escribe 2 palabras. Recibido. 2 palabras que no pesan nada en la pantalla, pero que en su pecho se convierten en un nudo. La mañana sigue su curso. Salvador va a la obra, supervisa la descarga de materiales, revisa los planos de una reforma, pero su mente está en otra parte, en esa boda que se acerca como una tormenta. Esa misma semana, Sofía lo llama un miércoles por la tarde. La voz de su hija suena distante, como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, hija». «¿Y tú?» «Bien». «Bueno, ¿tengo que preguntarte algo?» Catalina quiere saber si cuando te pregunten en la boda a qué te dedicas, puedes decir que trabajas en el sector inmobiliario. Es más fácil que explicar lo de la construcción. El silencio de Salvador se alarga. Él no se mueve, pero siente cómo el aire se vuelve más denso. Solo en la boda, añade Sofía. No para siempre. Lo pensaré, responde él, y cuelga. Durante 1 minuto se queda mirando el teléfono. Luego abre su portátil y vuelve a mirar la cifra que calculó días atrás. 380 y 1.800 euros. No es una cifra abstracta. Es su vida. Es el sudor de sus manos. Son las horas que pasó en andamios para que sus hijos no empezaran desde atrás. Y ahora le piden que finja ser otra persona, que se borre a sí mismo para no estropear una fotografía. Esa noche, Salvador se sienta en la butaca de Elena y habla con ella, como hace siempre cuando el peso se vuelve demasiado grande. «Elena, creo que dejé que las cosas se alargaran demasiado. Tú lo viste, ¿verdad?» La respuesta no llega, pero Salvador imagina su voz, su forma de mirarlo con esa mezcla de compasión y firmeza. Ella siempre supo ver lo que él escondía. Días después, Mateo organiza una comida en su casa de Pozuelo para que las 2 familias se conozcan mejor. Salvador llega con la camisa planchada y los zapatos limpios, pero el gesto de Catalina al verlo es una mueca disimulada. Están allí don Gerardo y Patricia, los padres de Catalina, y también Diego, el novio de Sofía, un joven banquero con traje entallado y una sonrisa que parece ensayada en el espejo. Durante la comida, don Gerardo se sienta junto a Salvador y, para sorpresa de todos, le hace preguntas sinceras sobre su trabajo. No sobre el precio de los materiales, que es lo que suele preguntar la gente para hacer conversación, sino sobre los permisos, las dificultades con los ayuntamientos, el cambio del mercado después de la pandemia. Salvador se anima. Por un momento, siente que alguien lo mira sin juzgarlo. La conversación fluye durante casi 10 minutos. Don Gerardo asiente, se ríe, incluso cuenta una anécdota sobre una reforma que hizo en su casa del pueblo. Es un instante de humanidad verdadera, y Salvador se aferra a él como un náufrago a una tabla. «Buena charla, Salvador», dice Gerardo cuando se levanta para ir al baño. Pero Catalina, que ha estado observando desde el otro lado de la mesa, no tarda en intervenir. Se acerca a su padre con una sonrisa tensa y lo lleva hacia la terraza, justo cuando Salvador estaba a punto de contar una historia sobre una familia de Springfield a la que ayudó a reconstruir su casa después de un incendio. La historia se queda a medio camino, como un pájaro que choca contra un cristal. El viernes antes de la boda, Mateo llama. Salvador está en la obra, con el casco puesto y las manos manchadas de cemento. «Papá, Catalina ya ha asignado las mesas», dice Mateo, con esa voz suya que ahora parece tener 2 dueños. «Para evitar incomodidades, te hemos puesto en la mesa 14 junto a la columna. Es más tranquila, no te van a molestar.
Salvador se seca la frente con el dorso de la mano. No pregunta por qué tiene que estar junto a una columna, o por qué lo apartan del centro. Solo dice, perfecto, la palabra suena vacía. Mateo no añade nada, y la llamada termina con un «Nos vemos mañana» que sabe a despedida. Esas noches, Salvador no mira la televisión. Se sienta en la cocina con el portátil abierto y repasa los papeles que Eduardo guardó durante 14 años. Comprobantes de matrícula, extractos de transferencias, recibos de hipoteca. Cada documento cuenta una historia que sus hijos nunca pidieron conocer. Una tarde, sin avisar, Sofía aparece en la puerta de su casa. Salvador la ve desde la ventana de la cocina mientras ella estaciona su coche. Entra con llave, como si todavía fuera su casa, pero esta vez hay algo diferente en su forma de caminar. Lleva los hombros caídos y los ojos rojos, como si hubiera llorado pero hubiera decidido que ya no volvería a hacerlo. Necesito que firmes los papeles del banco, dice, sin saludar. El plazo termina a fin de mes, papá. Si no los firmas, pierdo el préstamo de la ampliación. Salvador la mira largamente. Ella sostiene su mirada, pero su mandíbula está tensa, los dedos apretados contra el bolso. ¿Qué ampliación?, pregunta él. ¿No me hablaste de eso? Te lo dije, papá, hace semanas. Estaba en los papeles que te envió el banco. Él niega con la cabeza, despacio. No los he firmado, Sofía. El rostro de su hija se contrae, y entonces suelta las palabras como un puñal. Mamá estaría muy decepcionada de ti. Salvador siente que el aire se le escapa. No responde. Sofía gira sobre sus talones y sale sin despedirse, dejando la puerta abierta. El ruido del coche arrancando se pierde en la distancia. Aquella noche, Salvador llama a su hermano Eduardo. Es casi tarde, pero Eduardo descuelga al segundo como si hubiera estado esperando su llamada. ¿Tienes todos los papeles?, pregunta Salvador, sin preámbulos. Desde hace 14 años, Salva, responde Eduardo con su voz de abogado firme y pausada. Ordenados por año, por mes y por concepto. Cada transferencia, cada matrícula, cada recibo. Están aquí, en mi despacho, esperando. No voy a hacer una escena, dice Salvador, y su voz suena más cansada de lo que querría. Solo quiero ver a mi hijo casarse, nada más. Lo sé, responde Eduardo. Pero si llega el momento, estaré listo. No quiero que llegue el momento, Eduardo. Yo tampoco. Pero la vida no siempre nos pregunta qué queremos. Colgan. Salvador se queda con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea que poco a poco se convierte en silencio. Esa noche, Salvador entra en la habitación de Elena. La cama sigue igual, la colcha de flores, la fotografía en la mesilla. Él se sienta en el borde de la cama y toma el marco en sus manos. La foto es de 1998, en la playa de Valencia, los dos achicando los ojos contra el sol, con esa sonrisa de quien no sabe que el tiempo se va a acabar. Los dos están bien, le dice a la foto. Mateo se casa mañana. Sofía está construyendo algo, aunque no sé exactamente qué. Tú estarías orgullosa. Yo solo quiero estar allí. Que me vean, que sepan que existo. ¿Es demasiado pedir? No hay respuesta, pero Salvador siente que ella le habla desde algún lugar de su memoria, con esa voz suya que no era ni blanda ni dura, solo honesta. Se levanta, abre el armario y saca el traje azul marino que compró para el funeral de Ray Kowalski en 2019. Solo lo ha usado una vez, aún le queda bien. Lo cuelga en la percha de la puerta, plancha las solapas y las rayas de los pantalones, coloca los zapatos negros al pie de la cama. En el espejo del pasillo, Salvador se mira con atención. No es un hombre guapo, nunca lo fue, pero sus ojos tienen una claridad nueva, como si hubiera recordado algo que había olvidado, que merece estar en la foto. Antes de acostarse, escribe un mensaje a Eduardo. Mañana voy, pero no voy a hacer ruido. Solo quiero estar presente. Eduardo responde a los 3 segundos. Estaré al teléfono. Por si acaso.
Salvador apaga el móvil, lo deja en la mesilla y se tumba en la cama. A oscuras, escucha el silencio de la casa, ese silencio que Elena llenaba con su risa y el ruido de sus zapatos al caminar. No sabe si podrá dormir, pero cuando cierra los ojos, el sueño llega como una ola, llevándolo a la mañana siguiente. La imagen se desvanece mientras un auto avanza por la carretera de madrugada. Al volante, Salvador va vestido con su traje azul, los nudillos apretados contra el volante. Su mirada está fija en el horizonte, como si buscara una respuesta entre las nubes. Y entonces, el narrador se detiene, y la voz pregunta, como si estuviéramos en el asiento de al lado: ¿estás listo para descubrir lo que pasó en la boda? Salvador llega a la finca. El cielo está despejado. Al otro lado de la verja, se ven las luces de los coches de los invitados, la música de un cuarteto, el bullicio de una celebración que aún no sabe que está a punto de girar. El coche se detiene frente a la entrada. Salvador apaga el motor y por un momento cierra los ojos. Respira hondo. Dentro de unos minutos cruzará esa puerta y todo cambiará. Se baja del coche, ajusta la chaqueta y camina hacia la finca. La cámara se aleja mientras su figura se pierde entre el resplandor de las luces de la fiesta. El viento mueve su cabello cano. Sus manos, las mismas manos que construyeron cada moneda de esa cifra, descansan a los lados, abiertas, listas para lo que venga. El coche de Salvador se detuvo frente a la verja de la finca, apagó el motor y se quedó un momento en silencio, escuchando su propia respiración. Al otro lado, se veían las luces de la fiesta, los coches de los invitados, el resplandor de una celebración que aún no sabía que estaba a punto de girar. Se bajó, ajustó la chaqueta del traje azul marino que había planchado la noche anterior y caminó hacia la entrada. El vigilante del aparcamiento le indicó un lugar apartado, pero Salvador no protestó. Ya estaba acostumbrado a los lugares apartados. Atravesó el umbral de la finca y el sonido de un cuarteto de cuerda lo envolvió. El salón era inmenso, con arañas de cristal que proyectaban destellos sobre los manteles blancos. Olía a flores, a colonia cara, a champán. Y en medio de todo eso, una joven con auricular y carpetilla lo condujo hasta la mesa número 14. Su asiento, señor, dijo, señalando una silla detrás de una columna. Salvador se sentó. A su alrededor, un tío abuelo de Catalina, que parecía tener 90 años y una sordera selectiva, y dos primos que ni siquiera levantaron la vista para saludarlo. Al otro lado de la mesa, una silla vacía. La suya, la de él, estaba en el límite del salón, justo donde la luz de las arañas dejaba de alcanzar. La ceremonia comenzó. La música cambió, y Catalina apareció al fondo del pasillo, blanca, resplandeciente, con un vestido que debía costar más que el coche de Salvador. Don Gerardo la tomó del brazo y avanzó con ella hacia el altar. Salvador, desde su rincón, vio a Mateo esperándola al final del camino, con las manos sudorosas y la mandíbula tensa. Mateo siempre se tocaba el cuello de la camisa cuando estaba nervioso. Lo hacía desde los partidos de béisbol en la escuela. Salvador lo recordó y por un segundo sintió que su hijo era otra vez un niño. Los votos fueron bonitos, bien ensayados, con la precisión de un guión escrito por profesionales. Mateo prometió amor eterno, y Salvador pensó en la transferencia de 110.000 euros que había hecho para la entrada de esa casa en Pozuelo, la misma casa donde el hijo que ahora juraba fidelidad a su esposa vivía sin pagar un euro. No necesitaba que le dieran las gracias, pero sí notó la ausencia de cualquier mención a su apellido. El presentador de la boda tomó el micrófono y anunció: «Dos familias se unen hoy en este día tan especial». Luego mencionó a los Hidalgo 3 veces seguidas. No mencionó a los Díaz ni una sola vez. Salvador bebió un sorbo de agua y se quedó mirando el mantel. En el cóctel, mientras los invitados brindaban y se mezclaban en el centro del salón, Salvador se mantuvo al margen. Habló con Carolina, la amiga de Elena, sobre el jardín de ella
y los partidos de fútbol de su nieta. Carolina era la única persona en esa sala que lo miraba sin filtros, sin juicios. «Quédate conmigo, Salva», le dijo ella, tocándole el brazo. «No te vayas». «No pienso irme», respondió él. «Vine a ver a mi hijo casarse. Eso es todo». Pero entonces un hombre de traje gris se acercó a la mesa y le preguntó: «Disculpe, ¿es usted el padre de Mateo?». Salvador asintió. «Ah», dijo el hombre, con una sonrisa de sorpresa. «Mateo habla mucho de usted. No sabía que estaría aquí». Salvador sintió una mezcla extraña de alivio y desazón. Algo en la reacción de aquel hombre le decía que no esperaba verlo allí, que quizá ni siquiera sabía que existía. Él había sido una historia, un personaje de las anécdotas de su hijo, pero no una presencia real. Cuando llegó el momento de la foto familiar, el fotógrafo levantó la voz y pidió a los parientes directos que se acercaran al escenario. Salvador se levantó. Caminó hacia el grupo donde Mateo ya estaba, junto a Catalina y los padres de ella, riendo por algo que don Gerardo acababa de decir. Pero una joven con auricular y vestido negro se interpuso en su camino. «Disculpe, señor, ¿está usted en la lista de la foto?». «Soy el padre del novio», dijo Salvador. La chica miró su carpeta, luego alzó la vista hacia el escenario. Salvador siguió su mirada. Catalina estaba mirándolos fijamente, y con un gesto minúsculo, casi imperceptible, movió la cabeza de un lado a otro. La chica tragó saliva y se volvió hacia Salvador. «Lo siento mucho, señor. Debe haber una confusión. Si quiere, puedo». «No hace falta», dijo él. Dio media vuelta y regresó a su mesa. Carolina, sin decir una palabra, puso su mano sobre la de él. Salvador miró a Mateo, que seguía en el grupo de la foto, sonriendo al objetivo. Su hijo lo había visto todo, lo sabía, pero no se movió, no dijo nada, se quedó allí, junto a su esposa y sus suegros, como si Salvador no existiera. En ese momento, algo se apagó dentro de él. No era furia, no era tristeza. Era una certeza fría, como un interruptor que se acciona en silencio. Salvador supo que el hombre que había sido hasta entonces el que esperaba, el que callaba, el que se hacía pequeño, ya no existía. Media hora después, don Gerardo apareció en la mesa 14. No lo hizo acompañado, ni como quien cumple un trámite. Se sentó frente a Salvador y empezó a hablar de verdad, de materiales, de permisos, de cómo el mercado de la construcción había cambiado desde los 90. Era una conversación real, de persona a persona. Salvador sintió un destello de esperanza. «Buena charla», Salvador, dijo Gerardo, levantándose para ir al bar. Pero antes de que pudiera irse, Catalina apareció como una sombra. Se llevó a su padre de un brazo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá, te buscan para lo del brindis. Mamá lleva 10 minutos preguntando por ti». Gerardo le lanzó a Salvador una mirada de disculpa y un encogimiento de hombros. Y entonces Catalina se volvió hacia él. Esta vez no bajó la voz. Estaba cerca, a menos de 1 metro, y su tono era claro, cortante, como un cuchillo que corta un hilo. «Don Salvador, he sido paciente toda la noche. Pero usted ha estado en las secciones equivocadas. Ha interrumpido la sesión de fotos y ha tenido conversaciones extensas con colegas de mi padre. Sinceramente, no sé por qué Mateo lo invitó. Usted no pertenece a este tipo de eventos». El DJ acababa de terminar una canción y la siguiente no empezaba. Durante 4 segundos, el salón se quedó en silencio. 4 segundos que pesaron como años. Salvador se levantó. No se movió con prisas. Empujó la silla hacia atrás con la misma calma con la que se coloca un ladrillo en su sitio. Miró a Catalina, y su mirada no era de rabia, sino de una paz que ella no esperaba. Sacó el teléfono del bolsillo interior de la chaqueta y marcó un número. «Eduardo, necesito que leas los números en voz alta, por favor». La voz de Eduardo sonó al otro lado, nítida, pausada, como la de un abogado que ha esperado este momento durante 14 años. Matrícula de Mateo en la Universidad Politécnica, 4 años.
84.600 euros. Alguien soltó una copa. El sonido del vidrio al romperse contra el suelo fue el único ruido en el salón. Matrícula de Sofía en la Universidad de Navarra. 4 años. 98.200 euros. Catalina abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tenía los dedos blancos apretados contra la cartera, fianza y entrada de la casa de Mateo y Catalina en Pozuelo. 110.000 euros. Mateo, que estaba a unos metros, se dejó caer en una silla. Su cara se había vuelto del color del mantel. Préstamo inicial para la tienda de Sofía. 89.000 euros. Total dispersado. 381.800 euros. Devuelto a la fecha. 0 euros. Salvador guardó el teléfono. No miró a nadie en concreto, pero su voz se proyectó como una onda expansiva. No he venido a humillar a nadie, dijo, y su tono era tan suave que contrastaba con el peso de las palabras. He venido a ver a mi hijo casarse. Pero si alguien en esta sala quiere saber cuánto cuesta construir una vida, ahí está la respuesta. Lo que ustedes ven, el salón, la columna detrás de la que me han sentado, el vestido, el champán, todo eso se construye con algo. Y yo construí ese algo con mis manos. Se volvió hacia Gerardo y le dedicó una inclinación de cabeza. Disculpe, don Gerardo, no era mi intención ensuciar la boda, solo quería que mi hijo supiera el costo real de su vida. Luego, por fin, miró a Catalina. Su mirada no era de triunfo, sino de algo más viejo, más hondo. Tienes razón, no pertenezco a este tipo de salones. Pero yo construí el salón en el que estás parada. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Salvador se puso la chaqueta, hizo una seña a Carolina, que ya estaba de pie, y juntos caminaron hacia la puerta. Nadie se movió, nadie dijo nada. La noche de octubre los recibió con el olor a tierra mojada. Salvador respiró hondo y sintió que el nudo que llevaba años en el pecho se había desatado. No había ganado una batalla, ni había vengado ninguna herida. Simplemente, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. El coche avanzaba por la carretera vacía y Salvador no puso la radio. Condujo en silencio, sintiendo el aire frío que entraba por la rendija de la ventanilla. A su lado, en el asiento del copiloto, Carolina permanecía en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabían que lo que había ocurrido en aquella finca no era el final, sino el principio de otra cosa. No he vuelto la vista atrás, dijo Salvador, en voz baja, como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. No porque no me importara, sino porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Pero la historia no terminó allí. Lo que vino después fue lo que realmente cambió las cosas. La imagen del coche se desvanece y la pantalla se oscurece durante un instante. Luego, la voz del narrador, más cercana que nunca, como si estuviera al otro lado de la mesa, rompe el silencio. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? No fue el momento, no fue la mirada de Catalina ni el silencio de Mateo. Lo peor fue darme cuenta de cuántos años había estado invisible y que había llamado a eso amor. Salvador está de nuevo en su porche, con la lluvia golpeando la chapa, y sus manos descansan sobre las rodillas. Las mismas manos, las mismas cicatrices. Pero su mirada ya no es la misma. Aquella noche, Salvador no durmió en la cama. Se sentó en la butaca verde de Elena, con el teléfono en la mano, esperando. El primer mensaje llegó a las 11:30. Mateo. No lo abrió. El segundo, a las 12:10. Mateo otra vez. El tercero, ya pasada la 1, era un audio que no quiso escuchar. Apagó el teléfono y se quedó mirando la oscuridad de la ventana. La lluvia había cesado, y el plátano de sombra se recortaba contra el cielo como una figura quieta. No lloró, no sintió rabia. Sintió algo más parecido al alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin hubiera soltado el aire. Se durmió en la butaca antes de darse cuenta, y cuando despertó, la luz del amanecer entraba por la ventana de la cocina, dorada, tal como Elena la había descrito tantas veces. El día siguiente transcurrió sin sobresaltos. Salvador fue a la obra.
Supervisó una carga de cemento. Revisó los planos de una reforma en un piso del centro. No habló del tema con nadie. Pero en su cabeza, las palabras de la noche anterior daban vueltas como una cinta que no quería parar. 2 días después, Mateo llamó a la puerta sin avisar. Salvador lo vio desde la ventana, su hijo mayor caminando por el jardín con las manos en los bolsillos, los hombros caídos, como cuando regresaba del colegio después de un mal examen. Abrió la puerta sin decir nada, y Mateo entró como quien entra a un lugar que ya no es suyo. No sabía la cantidad exacta, dijo Mateo, sentándose en la cocina sin esperar invitación. Sabía lo de la casa, pero no lo de Sofía. No lo de todo. No pregunté. Nunca preguntaste, respondió Salvador, mientras llenaba 2 tazas de café. Mateo miró la taza, pero no la tocó. Debí haber preguntado, dijo, y su voz sonaba áspera. Y debí haberme puesto de tu lado en la foto. Debí haber dicho algo cuando ella te pidió que te fueras. En lugar de eso, me quedé allí, como un idiota. Salvador se sentó frente a él y dio un sorbo a su café. No te pido que te declares en guerra con tu esposa, Mateo dijo con calma. Solo quiero que entiendas una cosa. He pasado mucho tiempo haciéndome pequeño para que todos estén cómodos. Ya no voy a hacerlo. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Papá, no sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo todo hoy, dijo Salvador. Pero tienes que empezar a preguntar y a escuchar. Silencios largos, el ruido de la cafetera al enfriarse, el sonido de un coche pasando por la calle. Mateo, al fin, tomó la taza y bebió un sorbo. Esta casa se siente igual, papá dijo. Salvador sonrió ligeramente. Es la misma. Y seguirá aquí. Yo también. El café se terminó en silencio. No hubo abrazos ni palabras grandiosas. Pero cuando Mateo se fue, Salvador sintió que el primer ladrillo de una nueva pared se había colocado. El resto vendría después. 3 días más tarde, Sofía llamó a la puerta. Esta vez no entró con su llave. Llamó. Cuando Salvador abrió, la vio allí, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. No llevaba la ropa de su boutique ni el bolso caro. Iba con una chaqueta vieja y unas zapatillas de andar por casa. Papá dijo, sin poder mirarlo a los ojos, necesito decirte algo. Él la dejó pasar y la llevó a la cocina. Sofía se sentó en la misma silla donde Mateo se había sentado 2 días antes, y empezó a hablar. Su voz era temblorosa, como la de alguien que ha estado ensayando un discurso y cuando llega el momento se olvida de todas las palabras. Me da vergüenza de dónde venimos, dijo. De que tú llegues con los zapatos de obra mientras Derek y su familia hablan de acciones. Te dije que te callaras porque me sentí expuesta, no porque no me importara lo que hacías, porque me importaba demasiado lo que pensaran los demás. Salvador escuchó sin interrumpir. No había reproche en su mirada, solo atención. ¿Y ahora?, preguntó al final. No lo sé, respondió Sofía, levantando la vista por primera vez. Pero quería decírtelo, quería que supieras que no fue culpa tuya. Salvador asintió. Aprecio que lo digas, dijo. No todo está bien todavía, pero es un comienzo. Sofía se secó las mejillas con el dorso de la mano y respiró hondo. Necesito preguntarte algo. Lo del préstamo, el banco necesita tu firma. Salvador se inclinó hacia adelante. Retiré mi firma de ese préstamo, Sofía. Eduardo hizo el trámite la semana pasada. Ella se quedó en blanco. El aire pareció faltarle un segundo. Luego, poco a poco, su rostro se fue relajando. Lo entiendo, dijo al fin, y voy a buscar otra forma. Ya estoy hablando con una cooperativa de crédito del barrio. Es menos dinero, pero es mío. Salvador la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eso es exactamente lo que tu madre habría querido. La conversación no resolvió todo. No hubo un final limpio ni un perdón inmediato. Pero cuando Sofía se levantó para irse, se detuvo en la puerta y le dio un abrazo a su padre. Fue corto, tenso, pero real. 2 semanas después,
Salvador recibió una llamada de un número que no esperaba. Don Gerardo. Salvador dijo la voz al otro lado, grave y pausada. He llamado para decirle dos cosas. La primera, no sabía nada de la situación financiera. Nada. Y lo que mi hija hizo en la boda fue inaceptable. Salvador no respondió. Dejó que las palabras cayeran y se posaran como hojas secas. La segunda, continuó Gerardo. Es que he hablado con Mateo y con Catalina. Hemos empezado a estudiar cómo devolverle el dinero de la entrada de la casa. No de una vez, pero sí en condiciones razonables. Salvador cerró los ojos. No se lo pido, don Gerardo. Lo sé, pero es necesario. La deuda que usted no pidió es la que más pesa. Los dos hombres se despidieron con la cordialidad de quien ha visto lo peor del mundo y ha decidido seguir adelante. Salvador colgó y se quedó mirando el teléfono. No sintió triunfo ni venganza, solo la certeza de que el mundo a veces se endereza solo. Los días siguientes, Salvador empezó a hacer cosas que había estado aplazando durante años. La primera fue la reforma del porche trasero. Durante 3 fines de semana, trabajó solo, midiendo, cortando, atornillando, no necesitaba ayuda. Sabía exactamente lo que quería. Un tejado de chapa ondulada, como el que había visto en una casa de campo cuando era niño. Un lugar donde sentarse a escuchar la lluvia. Cuando terminó, se sentó allí con una taza de café y comprobó que el sonido del agua sobre la chapa era exactamente como lo había imaginado. Un tamborileo suave y constante que lo envolvía todo. La semana siguiente, pintó la habitación de Xelena. Eligió un gris claro, casi plateado, que reflejaba la luz de la tarde. No era un color que ella hubiera escogido, pero Salvador supo que le habría gustado. No borraba su presencia, la renovaba, la convertía en algo vivo, no en una tumba. Y los sábados, Salvador empezó a trabajar como voluntario en una organización que construía casas para familias necesitadas. Arquitectura sin fronteras, en Madrid, Techo, en México, daba igual el nombre. Lo importante era sentir otra vez el peso del martillo en la mano, la satisfacción de levantar una pared, el olor de la madera recién cortada. Allí no había guías de estilo ni mesas 14. Solo trabajo, sudor y un agradecimiento sincero al final del día. Las llamadas de Mateo se hicieron más frecuentes. Eran cortas, a veces incómodas, pero eran reales. Mateo ya no llamaba para pedir dinero. Llamaba para contar cosas. Un ascenso en el trabajo. Una discusión con Catalina sobre la devolución del préstamo, la compra de una bicicleta para él. Y Salvador escuchaba, y a veces reía, y a veces ofrecía consejos breves, como quien siembra semillas sin saber si van a germinar. Sofía también llamaba. El crédito de la cooperativa local se había aprobado, con condiciones menos favorables, pero con el orgullo de ser suyo, completamente suyo. La boutique seguía abierta, y aunque los márgenes eran ajustados, ella sonreía al hablar de ello. Una tarde de octubre, Salvador estaba sentado en el porche que había construido. La lluvia había empezado a caer, fina y constante, y él sentía el agua golpear la chapa con ese sonido que siempre le había parecido una canción. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Las miró sin prisa, como quien reconoce a un viejo amigo. Las palmas gruesas, los callos, la cicatriz del dedo índice. Las mismas manos que habían puesto más de 380.000 euros en la vida de 2 personas. Y ni una sola vez habían pedido un gracias. Pero no se arrepienten, dijo Salvador en voz baja, como si las manos pudieran escucharle. No se arrepienten de nada. Tomó un sorbo de café y miró el horizonte, donde el cielo se difuminaba con la lluvia. Elena tenía razón, continuó. Esperé demasiado para decir las cosas, pero ella también entendería por qué lo hice. Cuando llevas algo tanto tiempo, dejas de sentir su peso. Solo piensas que así es caminar. El café se enfrió en la taza, pero él no se movió. La lluvia caía y caía, y él la escuchaba,
y por primera vez en mucho tiempo sintió que no necesitaba ser visto para existir. Si alguna vez has sido el que dio, y dio sin decir nunca cuánto te costaba, dijo, mirando directamente al objetivo de la cámara, como si nosotros, los espectadores, estuviéramos sentados a su lado, mereces más que una mesa en una esquina. No desde la rabia, sino desde la dignidad. Porque no eres el mueble invisible que sostiene la casa mientras todos admiran la fachada. Eres quien la construyó. Un largo silencio lleno de gotas. La imagen de Salvador se hace más pequeña mientras la cámara se aleja. No todo está reparado, añadió. Mateo y Catalina siguen trabajando en su relación. Sofía no me pide dinero ahora, pero sí me llama. Yo todavía arreglo goteras los sábados. Y cuando llueve, me siento aquí, escucho el agua sobre el techo y sé que está bien no ser invisible. Un último plano de sus manos sobre las rodillas. Luego, el rostro de Salvador, tranquilo, con una leve sonrisa que apenas se insinúa. El sonido de la lluvia se mantiene, y al cabo de unos segundos, la pantalla comienza a oscurecerse lentamente. ¿Has vivido algo parecido?, pregunta su voz, ya casi un susurro. Cuéntanos en los comentarios. Me gustaría saberlo. El negro se cierra sobre el porche, sobre la lluvia, sobre las manos de Salvador. Y mientras el silencio crece, una última frase, dicha en voz baja, como una confidencia. Gracias por acompañarme. Cuídense.